José Lizán, gestor de Retromagnus y GAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sesión de martes a la puerta de la esquina y miramos a unos índices que siguen rodeados prácticamente de las mismas incertidumbres, pero que encaran ya esta recta final del año, ahora sí o sí, hacia la cuestión de si habrá o no rally de Navidad, y con un IBEX que parece no conquistar los 9.100. Pues sí, le cuesta, ¿no? Es el índice más rezagado del panorama europeo y es el índice que más le está costando, ¿no? También es verdad que es una economía que le está costando recuperarse a los niveles prepandemia. Fuimos de las economías más damnificadas a nivel mundial y nos está costando mucho recuperarnos, ¿no? Y eso pues está haciendo pues que en la bolsa, a nuestra bolsa le cueste entrar flujos de capital, y a eso hay que añadirle que nuestro mercado natural, que es el latinoamericano, pues tampoco está en sus mejores momentos, ¿no? Con inflaciones muy altas, subidas de tipos. Bueno, pues se juntan todos los factores y eso hace pues que lógicamente seamos un mercado rezagado, pero bueno, el IBEX con dividendos lleva prácticamente un 14%, o sea que tampoco es una mala rentabilidad, ¿no? Estoy más allá de los propios índices, José, estamos vigilando el comportamiento de esos otros factores del mercado que miden también el pulso del sentimiento del mercado. Estamos viendo ese aumento de las rentabilidades en el bono americano. Vemos también esta sesión asiática cómo avanzan los futuros del oro, ese valor refugio. En este contexto no sé cómo hay que medir estos movimientos en el mercado y que de alguna manera miran a lo que pueda pasar, por una parte en política monetaria y en otro cómo lo puedan recoger las bolsas. Bueno, yo creo que si nos fijamos en la foto mundial ahora mismo, el dinero se está protegiendo, ¿no? ¿Y en qué sentido se está protegiendo? Está protegiendo su poder adquisitivo. Al final, los bancos centrales, con su impresión masiva, pues lo que hacen es que el valor de las divisas cada vez sea menor y ha empezado a surgir inflación, ¿no? Que puede ser coyuntural o puede ser un cambio estructural. Nosotros pensamos que hay cosas que son coyunturales, como los cuellos de botella y determinadas alzas en determinados commodities, pero hay otros que son más estructurales y que yo creo que vamos a ir hacia una década. Hemos estado una década prácticamente de inflaciones por debajo del 1, del 1,5 y periodos puntuales en deflación, y yo creo que vamos hacia una década con inflaciones algo más altas, ¿no? Y algo más elevadas. ¿Y qué está haciendo el dinero a nivel mundial? Pues protegerse, ¿no? Estamos viendo el sector inmobiliario, como los índices de precios de casas en todo el mundo están subiendo al alza. Mucho dinero de depósitos busca activos refugio y compran inmuebles, ¿no? No van directamente al equity. Estamos viendo los mercados de equity que también están en un momento muy alto, ¿no? Y con entradas de flujos semanales, y yo creo que es búsqueda de activos reales con las acciones de las compañías. Y el oro, que era uno de los grandes rezagados, ¿no? en el último año, y que había sufrido pues dos, tres trimestres del año de una severa corrección, ¿no? y de un comportamiento bajista, igual que todos los metales preciosos, pues está empezando a ver que está despertando, ¿no? Está empezando a entrar dinero en los ETFs de oro, está empezando a activarse las señales de compra en las mineras de oro canadienses y americanas, fundamentalmente, y se empieza a ver pues que uno de los activos por excelencia de protección con la inflación históricamente, pues ha empezado a despertar también, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo el dinero a nivel mundial es proteger su poder adquisitivo a largo plazo, y ante esos temores de inflación, que ya veremos si son coyunturales o estructurales, ¿no? Pero yo creo que las cosas no son blancas ni negras. Probablemente vayamos, como digo, hacia un escenario de inflaciones algo más altas de lo que hemos vivido en la última década, y el dinero pues ya no vale tener el dinero en el depósito, ¿no? Y encima los depósitos pues a nivel institucional están al menos 0,40, la renta fija en ese entorno no es un activo muy atractivo, con lo cual pues el dinero vuela hacia los activos que te pueden proteger ese poder adquisitivo, que son los equities, el oro o el sector inmobiliario, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos viendo a nivel mundial. Estabas poniendo esa inflación sobre la mesa, ese tema que está todos los días sobre la mesa. Hoy vamos a conocer en Estados Unidos las ventas minoristas, que de alguna manera van a dejar claro el efecto de la inflación sobre el comportamiento de los consumidores en Estados Unidos. No sé si crees que va a servir de revulsivo también como medida en el propio mercado, o se va a seguir mirando a esas declaraciones reiteradas y repetitivas de Jerome Powell de la Fed de que la inflación es transitoria, pese a esas voces, ¿no?, como Mohamed El-Erian, que ha dicho que eso ya es una pérdida de credibilidad absoluta por parte del Banco Central americano.
Bueno, yo creo que las ventas minoristas, lo normal, dado el año de consumo que llevamos en Estados Unidos, los mercados donde están, ¿no? Que al final no nos olvidemos que unas bolsas en máximos, pues al final hace que el efecto riqueza de la gente, si tú tienes el valor de tu vivienda en máximos, tienes el valor de tu cartera de acciones en máximos, pues el efecto riqueza hace que el consumo se dispare. A eso le añades que se ha inundado de liquidez el sistema y que incluso han hecho helicóptero money y les han metido dinero en las cuentas corrientes a los ciudadanos americanos, pues lo lógico será que las ventas minoristas en un año de fuerte consumo sigan siendo fuertes. Veremos si en función de las estimaciones queda por debajo o no, pero lo lógico es que sea un buen año de consumo para Estados Unidos en un momento de euforia económica en el país americano, ¿no? Yo creo que respecto a lo que decías de Mohamed El-Erian, ¿no? Al final está claro que todos vemos que los bancos centrales han usado imprimir dinero para solucionar los problemas, ¿no? Y venimos así pues desde hace muchas crisis, yo diría desde los años 90, finales de los 90, ¿no? Cada vez que hay un problema grande en el sistema, los bancos centrales imprimen dinero y con eso tapan el problema y postergan el problema a largo plazo, ¿no? Y eso evidentemente tiene una serie de efectos y consecuencias, y yo creo que una de las que se va a producir es pues ese resurgimiento de la inflación, ¿no? Hemos estado una década prácticamente con factores deflacionistas estructurales muy fuertes, ¿no? Pues con la población envejeciéndose, con la tecnología que es deflacionaria, con mano de obra barata, con la deslocalización y globalización, y hay algunos de los factores que se están truncando, ¿no? Y yo creo que se está volviendo a localizar empresas para tener procesos productivos que no dependan de determinados mercados o de cadenas de producción. El contexto ESG y el contexto de inversión en energías renovables y transición energética hacia descarbonización, pues también es consumidor de materias primas y añadida presión a las materias primas y hará que estén en precios más elevados y que surja pues inflación por encima de los niveles de la última década, que hemos tenido una década de baja demanda de materias primas a nivel global, salvo China y algún país más emergente, pero en general el mundo no era un gran demandante de materia prima, y yo creo pues que hay una serie de factores que van a hacer que los precios sigan al alza y que ese debate de si es coyuntural o estructural pues cada vez vaya clarificándose más, ¿no? Yo creo que sí que hay factores coyunturales, como es evidente el tema de las navieras, de la logística, de los cuellos de botella, eso se restaurará y en algún momento pues esa inflación de precios por productores que pagan más para obtener de los mayoristas el bien, pues yo creo que eso se restaurará y ahí se quitarán algunas décimas de presión inflacionista, pero también es verdad que, como decía Christine Lagarde, va a haber los efectos de segunda ronda porque los convenios colectivos de 2022 muy probablemente presionen al alza salarios, ¿no? No va a ser lo mismo Europa que Estados Unidos una vez más, donde Estados Unidos la parte de empleo, de pleno empleo está cerca y ya estamos viendo en sectores que hay falta de trabajadores, ¿no? En Europa todavía hay mucho desempleo y todavía hay mucha capacidad ociosa que cubrir, y yo creo que la inflación salarial pues va a ser más difícil que se dispare en Europa que en Estados Unidos una vez más, ¿no? Pero bueno, como digo, yo creo que vamos a una década de inflaciones algo más altas de lo que estábamos acostumbrados en la última década y evidentemente el dinero pues tiene que buscar algo más de protección de lo que tenía antaño. Antes de terminar, José, querría que nos detuviéramos sobre un título que es protagonista siempre también, sobre todo a golpe de tuit, es Tesla, por su CEO, por Elon Musk, más allá de las ventas o no que haga él de sus acciones. Hemos visto cómo retrasa la fabricación de algunos de sus últimos modelos porque por fin empieza a sufrir la crisis de semiconductores, la crisis de chips, que finalmente tiene que asaltar, ¿no?, a todos los participantes de estos dispositivos tan indispensables para esos nuevos vehículos, esos nuevos pues eso, unidades mucho más modernas. No sé qué te parece y cómo puede trasladarse al conjunto del sector una constatación de que esa crisis permanece y afecta a todos ya. Bueno, yo creo que no es nuevo, ¿no? No es nuevo que a un fabricante le afecte todo el tema de microchips. Sí que es verdad
que las previsiones o los conference call tras la publicación de resultados del tercer trimestre de casi todos los fabricantes de automóviles decían que el mensaje siempre era el mismo: los problemas persisten, pero pensamos que se están moderando, que lo peor está detrás y que se debería ir mejorando de cara al cuarto trimestre y al primero del año que viene, ¿no? Si persisten más tiempo de lo que ellos mismos han metido en sus comunicados, pues será un problema adicional para la presión en las acciones y en el mercado, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Sí que es verdad que se está trabajando en aumentar muchísimo la oferta a nivel mundial de microchips. La gran pregunta es, estoy seguro y así me consta por algunos informes que he leído, que China está haciendo inversiones millonarias en la parte de microchips, y la cuestión es cuánto tiempo van a tardar en volcar al sistema pues esa gran cantidad de semiconductores y de microchips para abaratar precios y que el abastecimiento sea mayor, ¿no? Normalmente todos sabemos que China, cuando se pone en algo, pues lo hace de forma muy contundente y dota muchísimos recursos, y yo creo que la gran pregunta es eso, ¿no? ¿Cuándo va a inundar el mercado de semiconductores y de microchips? Pero bueno, también es verdad que el valor del sector del automóvil, lo que hemos comentado en las últimas semanas, ¿no? El valor del sector del automóvil en Estados Unidos depende de eso, ¿no? De la revolución tecnológica y de poder dar valor añadido en un sector en el que los motores de combustión pues no daban prácticamente, ¿no? Cuando los coches se convierten en pura tecnología, pues ahí es donde está el valor añadido de Estados Unidos, y Tesla es el líder y el referente, ¿no? Yo creo que evidentemente, si tu pilar fundamental del valor añadido, que son los microchips y los semiconductores, ¿no? Para toda esa tecnología que le aportas al vehículo, te falla, pues evidentemente es un nubarrón y probablemente sirva de excusa para ir hacia la zona de los $900 por acción en Tesla en los próximos días. Al menos esa es mi visión. Vamos a quedar con esta idea, José, que nos ponía sobre la mesa, de cómo tenemos que esperar esa sorpresa de esa llegada de grifo de semiconductores por parte de China, que confirmaría una vez más cómo realmente monitoriza, ¿no?, tanto esa ralentización como esas disrupciones en la cadena de suministro. José Lizán, de Quadriga, un placer volver a tenerle una mañana más aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, un saludo.